favor. Saque. Bueno, pues los monos deben estar durmiendo, porque yo no he visto ni uno. Control, espacio. Fran, he parado. Al final siento no enseñaros los monos, pero es que no he visto ninguno. Bueno, aquí se hacen unas casitas de centellas, ¿eh? Según el navegador estoy pasando por el centro, pero bueno, aquí se ve que están todo así, casitas como estas. Radar, vamos a bajar un poco la velocidad. Golf Country Club. Más policía. Debe ser este. Hoy. Pues. ¿Y este es un Eurocamping? Bueno, he parado aquí a la sede de Fran, aquí está la moto. Voy a parar aquí en el cafelillo este, es la cafetería. Ya me han puesto el café. Bueno, después de esta parada logística seguimos. Quiero comprar fruta, ¿eh? Va. ¿Me pone de estos, por favor? ¿Esto cómo se llama? 10. No. Vale. 5. Sí. No, Spanish o English. Ok. Cuesta tener un poco de fruta. Ya está empezando a calentar. Mira qué amable es la gente, te ayudan, tío, de verdad, ¿eh? Oh, aquí seguimos. La moto que se está portando de maravilla. Esta moto, la verdad es que cómoda, porque tener cuidado que, bueno, es cuestión de acostumbrarse, es ir revisando la tensión de la cadena. Vale, yo la voy a ir engrasando todos los días. Aceite, bueno, todas estas cositas de estos viajes. Tened en cuenta que voy a hacerle entre pitos y flautas, y eso que me he ahorrado la bajada hasta Algeciras, y la subida también me la voy a ahorrar, gracias al colaborador del canal, del canal nuestro, que se llama Yamotos, ¿vale? Gracias a Yamotos, que colaboró conmigo, pues me la trasladaron a Algeciras y me la recogen otra vez en Algeciras. Pero aún así me voy a hacer 6.000, más de 6.500 kilómetros, ¿eh? Qué tranquilidad, ¿verdad? 1, 2, 3. ¡Uah! Como estoy muy inclinada, la puñetera pata de cabra esta, macho, inclina tanto la moto que como la pongas en un sitio un poco inclinado, no veas cómo te cuesta, macho. No os voy a exagerar, pero me he pasado unos 30 o 35 kilómetros buscando una sombra para comerme esta fruta que he comprado. Un par de horas de la parada que hice para comer fruta, ya apretaba el calor, empecé a buscar un sitio para comer y bueno, encontré este.
A ver qué pasa porque bueno, yo con la comida hay que tener mucho cuidado, así que bueno, a ver. No sé si era por hambre, pero me lo he comido casi todo, aquí veis, casi todo. Y aquí hay un gato que no hace más que mirarme, ahí lo veis, ¿eh? Toma, gatito, ¿qué quieres? Un ratito. Toma, vale. 8 euros horneando. Si en Marruecos podríamos decir que es caro, pero bueno. Bueno. Otra vez en carretera. Todo esto que veis a la izquierda es el Atlas. El Atlas medio ya. Ahí lo veis, esa cadena, pedazo de cadena montañosa. No hace mucha calor, hace una brisita. Ahora mismo marca 32 grados. Pero nos quedan 97 kilómetros. ¡Uy! Bueno, acabo de entrar en reserva. Acabo de pasar una gasolinera, pero la verdad es que tenía una pinta que dije yo no. ¡Wow! ¡Qué carreterita! Estoy viéndolo por aquí por el navegador. La carretera es aquella que va por allá arriba. ¡Wow! Vaya vistas. Mirad para ahí. ¡Joder! Estoy atravesando el Parque Nacional de Alto Atlas Oeste para llegar a Azilal, ¿no? Que es donde voy a descansar hoy. Bueno, en la misma ciudad no, una casita que está en las afueras, ya la veréis. Encima, bueno, me queda ya muy cerca para mañana continuar la ruta y visitar las cascadas de Ouzouz, que era uno de los sitios que tenía yo marcados en rojo para visitar. Aquí llevamos un río a nuestra derecha. Y en algún lado seguro que hay, este río es de una presa. Vaya momento elegido para no repostar. Siempre hago lo mismo. Y me he metido aquí en medio de la nada, tío. Todo montaña. Una gasolinera, por favor. A ver, voy a preguntar por aquí, tío. The next oil station for gasoline. Where? Bueno, me dijo que 20 kilómetros. Estamos ya entrando en la provincia de Azilal, lo sé por la presa. Cuando miré el mapa esta mañana vi que la presa ya estaba en la frontera de esta provincia, ¿no? La presa de Bin el Obdime. Bueno, las carreteras del Todra, del Dade serán muy famosas en Marruecos, pero esta también tiene lo suyo, ¿eh? La habéis visto, que es una verdadera maravilla circular por aquí. Venga, que estamos llegando arriba. Esto lo prendí en el Stelvio. ¿Te has fijado? Me quedan 30 kilómetros de combustible. Estamos finalizando nuestra segunda etapa en Marruecos. Los últimos kilómetros han sido verdaderamente increíbles. Descansaremos más o menos a unos 1500 metros de altitud en un paraíso, un auténtico paraíso en medio del Atlas, ¿eh? Estamos entrando en el alojamiento de hoy, en las afueras de Azilal. A ver si digo bien el nombre. Tinguitsi. Sí, creo que es así. Bueno, como os he dicho, está en las afueras de Azilal y es un auténtico ejemplo de hospitalidad marroquí y de tranquilidad, por supuesto. Fine, thank you. Hey. Son las 7 de la mañana y ya estamos listos. Aquí, este sitio que veis es donde he dormido, se llama Tinguitsi. Esto significa en bereber amanecer, ¿eh? Porque, bueno, aquí veis, esto es amanecer en un pueblecito cerquita de Azilal, en Marruecos. El alojamiento es perfecto, ¿eh? Te cobran, pagué 24 euros creo, y con el desayuno incluido, que vamos a ver cómo es ahora, y súper amables, súper atentos, y bueno, tengo que... Ya veis la entrada, me dejaron meter la moto ahí hasta adentro, o sea, todo perfecto, porque nos esperan 400 y pico kilómetros. Pues vamos a hacer, aquí lo vais a ver,
la etapa desde Agadir hasta Agadir, perdón, hacia Agadir, 430 kilómetros. Vamos a ver las cascadas de Ouzous, que es lo que iremos ahora, pues bordearemos Marrakech y ya nos pagaremos en la costa hasta Agadir. Bueno, os voy a explicar lo que es un desayuno marroquí. Aquí tenéis mantequilla, aceitunas, aceite. Esto tiene que ser como confitura, una cosa así. Te ponen té con este pedazo de terrón de azúcar que dicen que es lo normal. Aparte te dan dos tipos de tortita, esta que hay aquí, que esta es de huevo, y una torta. Y te dan pan y zumo de naranja. Impresionante. Okay, thank you. See you next time. Good travel. Thank you. Bueno, nos vamos. Oye, qué bien aquí, ¿eh? Qué tío más amable. A veces te sorprende, cuando vas así que vas un poco a la lotería, tío, te sorprende muchísimo el resultado, ¿no? Pero fijaros, tío, en Wichio, sí. En medio de la nada, joder, tío. Perfecto, pero perfecto, ¿eh? No, lo primero que tengo que hacer es echar gasolina, porque llegué pero pelado. Es un defecto que tengo que no consigo quitármelo. Y me cago en la leche, siempre me veo apurado. 9 grados ahora. Espero que estén levantados. Que igual ni está... No, this is gasoil, ¿no? No, gasolina. Estamos llegando al cruce. Por aquí está el cruce de las cascadas, a ver qué pone el indicador este. A ver. Ouzous. Bueno. Me dijo el chico este que las cataratas de Ouzous es uno de los elementos turísticos más visitados de todo Marruecos. Mira que tiene Marruecos sitios, ¿eh? Aquí están en el colegio. ¿Este es el final? ¿No puede pasar por la moto por ahí? Andando. ¿Y hay que pagar por aparcar ahí? 10 dirham por el día. ¿Qué? 10 dirham por el día. 10 dirham por el día. Ah, yo voy a estar aquí hoy media hora. Una hora. ¿Cuánto cuesta una hora? Una euro por el día. Igual un día o 2 días o 3, 1 euro. Eso, Una hora. ¿una hora? 1 euro. Es igual que un día. Sí, igual. ¿Y 10 dirham? 10 dirham. Oh, do you speak Spanish? Un poquito español. Yeah, a poquito speak English, a little bit English. Poquito, no problem.
tiempo. Yo tengo poco tiempo. En el aparcamiento se me acercó este señor que veis aquí y se ofreció como guía turístico de las cascadas. Yo le expliqué que lo que iba a hacer es una visita rápida porque tenía 400 y pico kilómetros por delante y no disponía de mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el hombre insistió un poco, pero bueno, la verdad es que lo entendió perfectamente y nada, cogí mis cosas, las cámaras y me fui a bajar las cascadas, que aún había unos cuantos escalones que bajar y posteriormente subir. Aquí está. Ese es el paisaje de las cascadas. Wow. 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 Aquí lo ven. Qué pasada. Viene el riachuelo, sale como... Aquí viene el río. Y esta es la bajada, y por aquí, este es el agua que cae aquí. Cascadas de Ouzous. ¿Tú eres de aquí? ¿Eres de aquí? Sí. Nacido en Ouzous. ¿Un mono? Ya, Tranquilo. Monos aquí por la foto. Tranquilo. Sí. No problema. No problema, amigo, no problema. Vámonos, tranquilo. No, tranquilo. Turn. Saque. No. Ponte ahí. Tranquilo, amigo. Bueno, esta es la imagen desde casi abajo, ¿vale? No desde abajo del todo, Esta baja de arriba, baja por unas escaleras de por aquí. Estaba ahí zigzag hasta aquí. Aún se puede seguir bajando hasta allá abajo. ...125 metros de caída de agua. Súper turístico todo. Y se acabó las cascadas de Ouzous. Ya me sangró el pie de los monos, el del parking. Bueno, no te cobran, a ver, te cobran 10 dirhams, 1 euro, o sea que tampoco es gran cosa, ¿no? Hay que colaborar con la economía local. Oye, magnífico sitio, Precioso de ver, sí señor. Y menos mal que he venido tempranito. Venga, adiós, amigo. Desde aquí hasta el punto final de hoy nos marca exactamente 424 kilómetros. No pude ver los monos del Parque Natural de Ifrán, pero vi los monos de Ouzous y eran muy amigables, Bueno, ahora mismo estoy circunvalando, no sé si está bien dicho o no, Marrakech. En este punto decidí coger la autopista para evitar Marrakech. Yo ya había estado en Marrakech, ya lo conocía y es un poco caótico cruzar, ya no solo por el centro, sino incluso por los alrededores, ¿no? Entonces la autopista evitaba francamente la ciudad y decidí cogerla. Y bueno, después a partir de una vez que evitaba Marrakech, la cuestión era seguir hasta Agadir, también por la autopista, porque no había así nada reseñable que yo quería ver ni visitar y ganaba un poco de tiempo. Vamos a ir un poquito rapidillo. Son 1 menos cuarto, dentro de 3 cuartos de hora voy para comer. Así que venga, vámonos. Bueno, no os quiero liar aquí con la autopista, así que voy a apagar las cámaras y las encenderé cuando ya esté llegando a Agadir.
Bueno, estamos en Agadir, estamos entrando ahora mismo en Agadir. Intenté subir a la fortificación de Ubella, pero había un montón de obras y bueno, fue imposible. Seguro que había una manera, pero ya llevaba un montón de kilómetros, hacía un montón de calor y estaba un poquito hasta las narices. Entonces, bueno, no encontré la carretera de subida, después de buscarlo un buen rato. La vais a ver ahí a mis espaldas, la fortificación allá arriba con las inscripciones estas que hacen en la tierra ellos, pero nada, lo siento no haberlo enseñároslo, ahí lo veis desde lejos y listo. Me voy ya al alojamiento de hoy, que ya estoy bastante apurado de calor y de cansancio. Bueno, por lo que decía, esto es Agadir. Me he dado un pequeño desvío para que vierais un poco el pueblo. He querido grabar un poquito el puerto, pero se me apagó la cámara, entonces yo no sé de qué punto se me apagó. Y lo que ahora quiero es, he metido ya el hotel que está en la zona sur y me queda bastante lejos aún. Bien, nada, esto es Agadir. Agadir es una ciudad de las más pobladas de Marruecos, que yo pensaba que, hasta que empecé a mirar, yo pensaba que era un pueblecillo, pero que va, 500.000 habitantes, 500.000 habitantes. Este pensó que le invité yo no te invité, tío. Esta ciudad tuvo un terremoto en 1960 y por eso veis que está todo nuevo, porque es que lo que era el Agadir antiguo se lo fundió el terremoto, entonces lo han reconstruido entero. Ribis, este es motel, qué miedo. Bueno, hemos llegado aquí a lo de Suiza. How much money one animal for? Ahí veis. Cacamar, que está ahí. Y el fuerte, que es eso que está ahí.